Cuando hablamos de los cambios hematológicos que existen en el embarazo, tenemos que considerar una cosa. Lo que ocurre en el embarazo es algo que se llama hemodilución. ¿Y qué quiere decir hemodilución? Voy a buscar un video para que quede como lo más sencillo posible. Dilución. Ok, dilución es un proceso en el cual vamos a poner solventes y vamos a poner solutos en un líquido, y conforme esto va cambiando, se va diluyendo o no una sustancia. Vamos a ver el video. Entonces, bueno, las fórmulas, la realidad es que no nos interesan mucho ahorita, pero lo que queremos ver es cómo se hace una dilución. Tienen ustedes una solución, que en este caso sería agua, ¿ok? Cuando a esta agua le ponen un soluto específico, le ponen agua y le ponen un soluto, van a tener este soluto diluido en esta porción de agua, ¿ok? Siempre dentro del mismo espacio. Entonces voy de nuevo. Si ustedes tienen un soluto, ¿ok? Recuerden soluto y solvente. Soluto es lo sólido, por llamarle así, solvente es lo líquido. Entonces, si ustedes tienen un soluto dado y le ponen agua, en este caso, van a tener la misma cantidad de soluto en una proporción diferente de agua, ¿ok? ¿Qué pasa si ustedes le ponen mayor cantidad de soluto, ¿ok? Y le ponen la misma cantidad de agua? Es como si le pusieran azúcar al agua. Si le ponen poquita azúcar, al momento que le ponen el agua, va a quedar un poco dulce. Pero si le ponen muchísima azúcar y le ponen la misma cantidad de agua, dado que le pusieron muchísima azúcar, van a tener una buena proporción, van a tener un agua muy, muy dulce, ¿ok? Pero ¿qué pasa si ustedes cambian de contenedor y ponen un contenedor más ancho? Si ustedes ponen mucha azúcar, por ejemplo, hasta acá, y le ponen mucha más agua, esta concentración va a cambiar, o sea, va a quedar más o menos medio dulce. Entonces, ¿qué condiciones estamos hablando cuando hay diluciones? 1, la proporción de solutos. 2, la proporción de solventes. Y en la tercera variable, lo que vamos a tener es el tamaño del contenedor. Entonces, son 3 variables diferentes. Y esto, pues, ¿qué? Si estamos viendo la sangre, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, recuerden que la sangre tiene solutos, que serían las células, ¿ok? Y tenemos solvente, que en este caso la mayor proporción es agua, pero contiene otras cosas. Entonces no se llama agua, se llama plasma. En el cuerpo humano, en general, tenemos mayor cantidad de plasma, un 55% de plasma contra un 45% de solutos o células formes. Dentro de las células formes, lo que tenemos son a las plaquetas, a los glóbulos blancos, a los glóbulos rojos, etcétera, y cada uno con sus propias divisiones. Cuando hablamos del plasma, lo que vamos a tener es en su mayor proporción agua, pero también vamos a tener proteínas como por ejemplo la albúmina, que es un marcador de funcionamiento del hígado, y vamos a tener también algunos otros solutos como por ejemplo micronutrientes, etcétera. ¿Qué pasa en el embarazo? En el embarazo, recuerden que hablé de que habían 3 mediciones. 1, la cantidad de solutos. 2, la cantidad de solvente.
Y 3, el tamaño del contenedor. En el embarazo, las 3 proporciones cambian y se hacen mayores. Cambia el tamaño del contenedor, cambia la cantidad de soluto y de solvente y cambia la cantidad de solutos, ¿ok? ¿Cómo pasa esto? Bueno, en el embarazo vamos a tener un fenómeno que se llama hemodilución, es decir, imagínense que a un agua de limón le van a poner un poco, o sea, es literal lo que va a pasar. Tienen agua de limón que le pusieron 5 cucharadas de azúcar y 3 limones, ¿ok? Y le pusieron 1 litro de agua. En el embarazo van a tener 1,5 litros de agua, van a tener 5,5 cucharadas de azúcar y 3 limones. ¿Qué quiere decir? Que aumentaron los solutos, es decir, aumentó el azúcar y aumentaron los limones, pero aumentó mucho más la cantidad de agua. Y para contener esto, los vasos sanguíneos, que en este caso sería como por ejemplo este tubo, va a incrementar. En el embarazo va a incrementar la cantidad de agua, es decir, la cantidad de plasma, va a aumentar en muchísima mayor proporción que lo que va a aumentar las células, pero las células también aumentarán. Sin embargo, al momento de que tomamos una muestra de sangre, no tomamos tomamos solo una muestra de sangre, aparecerá como si hubieran disminuido la cantidad de solutos, aunque en realidad aumentaron, pero están diluidos, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Lo primero en esta tabla, lo que van a ver del lado izquierdo es los adultos, ¿ok? Los adultos, ¿qué proporciones tienen? Después primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Recuerden que el primer trimestre casi no hay cambios. Los cambios empiezan en el segundo trimestre y en el tercer trimestre tenemos la mayor cantidad de cambios. A nivel hematológico, ¿por qué en el tercer trimestre tenemos la mayor cantidad de cambios? Es muy lógico, porque en este trimestre, en el primero, el bebé es muy pequeño. Habíamos hablado que casi ni siquiera se ve que la mujer está embarazada. En el segundo trimestre ya se le ve un poco más y en el tercer trimestre, o sea, se ve súper embarazada, ¿ok? Entonces, la cantidad de sangre que requiere ese útero, ese bebé y esa mamá va a ir aumentando. Por eso vamos a ver que los cambios se hacen más profundos conforme vamos incrementando en los trimestres de embarazo. En el primer trimestre, perdón, de lo que tenemos del lado izquierdo de la tabla, tenemos algunas mediciones. La primera que tenemos es la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que está liberada por unas células presentes a nivel del riñón, ¿ok? Las cuales van sensando la cantidad de oxígeno que hay. Cuando hay poco oxígeno en la sangre, la eritropoyetina sale para que se produzcan mayor cantidad de glóbulos rojos y esos glóbulos rojos, como hay mayor cantidad, tengan la capacidad de transportar oxígeno al resto del cuerpo, ¿ok? Entonces, por eso la eritropoyetina va a estar liberada por una disminución cuando disminuye el oxígeno, incrementa la eritropoyetina. La ferritina. La ferritina es una proteína que es un marcador de acúmulo de hemoglobina, ¿ok? La ferritina es un marcador de acúmulo de ferritina. De hemoglobina. A mayor ferritina quiere decir que el cuerpo tiene mayor cantidad de hemoglobina, o más bien de hierro, tiene mayor cantidad de hierro, acumulada. A menor cantidad de ferritina, quiere decir que el cuerpo tiene menor cantidad de hierro acumulado. La hemoglobina, como ya saben, es esta estructura proteica en la cual se va a unir el oxígeno y va a ser transportado. Y el hematocrito es un porcentaje de eritrocitos presentes en
una toma o en un volumen de sangre. Entonces, lo que quiero que vean es que entre el primer trimestre y una mujer no embarazada, realmente no hay cambios en los valores, ¿ok? Todo se mantiene igual. Sin embargo, en el segundo trimestre, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver? Vamos a empezar a ver que de 25 pasó a 67, por ejemplo, unidades sobre litro de eritropoyetina. Entonces, estamos viendo que a partir del segundo trimestre estamos empezando a tener una mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Y qué más está pasando? Estamos viendo que el cuerpo está también haciendo lo necesario para guardar la mayor cantidad de hierro. ¿Para qué? Para que se pueda utilizar en pasar adecuadamente oxígeno al bebé. Vamos a ver la hemoglobina. La hemoglobina también va a incrementar, ¿ok? También va a incrementar y el hematocrito va a mantenerse pues muy similar, ¿ok? Para el tercer trimestre vamos a ver a la eritropoyetina muy elevada, porque ¿qué quiere decir? Que está haciendo muchísimos glóbulos rojos. Vamos a ver a la ferritina un poco más disminuida. ¿Por qué? Porque el hierro del cuerpo de la mamá que se acumuló ya se está utilizando. Y vamos a ver a la hemoglobina que se va a mantener o inclusive puede empezar a bajar un poco. ¿Y cómo es esto de que empieza a bajar un poco la hemoglobina, pero tenemos más eritrocitos? Lo que quiere decir es que se está diluyendo, es decir, está incrementando la cantidad de hemoglobina, la cantidad de eritrocitos. Sin embargo, está disminuyendo, está aumentando todavía más la cantidad de líquido retenido dentro de la sangre, es decir, el plasma. Y al estar sucediendo eso, entonces vamos a tener una hemodilución. Y el hematocrito también pueden ver que en algunas pacientes puede empezar a disminuir sin llegar a niveles que puedan generar alguna complicación en el embarazo. Esto es en un embarazo normal. Entonces, en el embarazo lo que vamos a tener va a ser hipervolemia. ¿Qué quiere decir esto? Un incremento en la cantidad de plasma, a nivel pues sanguíneo, ¿ok? ¿Y por qué necesito mayor cantidad de plasma? Uno, porque necesito tener más sangre, cumplir la demanda sanguínea. Dos, porque necesito que haya suficiente líquido, o sea, suficiente plasma, para que puedan fluir sin problemas los eritrocitos que están incrementando y que pueda ayudar a llevar el oxígeno rápido al bebé a través de la placenta, porque cuando el embarazo se termina, lo vamos a ver también, no suele ser algo que no salga sangre, ¿ok? Entonces, cuando el embarazo se termina, suele haber pérdida de sangre. Entonces, con esto vamos a proteger a la mamá de la pérdida asociada en el parto cesárea. Y también algo que es importante, como ya les comenté, es que el contenedor de la sangre, es decir, los vasos sanguíneos, se van a dilatar. ¿Y por qué se van a dilatar? Porque necesitamos que en algún lugar haya mayor cantidad de sangre sin que afecte completamente o sin que sobrecargue al corazón. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los vasos sanguíneos se van a dilatar. Al momento en que se dilatan estos vasos sanguíneos, una mujer embarazada, por ejemplo, que está parada, va a empezar a tener dificultad en que la sangre le regrese al corazón. ¿Por qué? Porque la sangre a través de las venas regresa al corazón utilizando un fenómeno como de pumping como de bomba a través de unas valvas o unas válvulas que tienen las venas, que conforme se van haciendo más grandes las venas, es decir, se van dilatando, esta capacidad se vuelve más ineficiente. Entonces, por eso necesitamos también proteger a la mujer y al bebé de la dificultad del retorno venoso. Como podemos ver aquí, en el primer trimestre sí tenemos un incremento. Sin embargo,
A partir de la semana 20, este incremento se vuelve todavía mayor, ¿ok? Y después de que una mujer pare o termina el embarazo por parto o por cesárea, quiero que vean que en el periodo de puerperio esto baja rapidísimo, así, ¡paz! Y como baja rapidísimo, una mujer que tenga algún problema cardiológico o a nivel de vasos sanguíneos se puede complicar. ¿Por qué? Porque aquí pasaron semanas en lo que el cuerpo de la mamá se acostumbraba y aquí es en días en lo que tiene que regresar a lo normal. ¿A partir de cuándo vamos a tener mayor cantidad de sangre en total? Lo vamos a tener a partir de la semana 20, ¿ok? Lo pueden ver en azul, es la cantidad de sangre total que se tiene en el embarazo. Cuando vemos este incremento, ¿a qué se debe? En amarillo, sí, amarillo es el plasma, es decir, la sangre, por llamarle así, y en rojo están las células, los eritrocitos. Entonces, ¿qué estaríamos viendo? Estaríamos viendo que hay un incremento de células formes, o sea, de solutos, pero hay un mayor incremento del plasma. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que está hemodiluido y a partir de cuándo lo vamos a empezar a ver, a partir de la semana 20 con mayor intensidad. La hemodilución, ¿ok? Y la vasodilatación va a tener efectos característicos durante el embarazo. Por ejemplo, seguramente han escuchado esto de que a las mujeres les salen varices, seguramente han escuchado que a las mujeres embarazadas ya hacia final del embarazo se sofocan o que no pueden dormir acostadas, o sea, boca arriba, sin muchas almohadas, o van a escuchar también que una mujer embarazada, si se para rápido, se va a marear, es decir, va a tener hipotensión ortostática. Todo esto, y también le va a cambiar la presión arterial, es decir, le va a bajar. Todo esto lo podemos ver gracias justo a este incremento de la cantidad de plasma y de solutos. Entonces, vuelvo a insistir, de forma muy coloquial, en la sangre, en el embarazo, todo incrementa, plasma y solutos. Sin embargo, la que aumenta muchísimo más es el agua que está presente en el plasma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? A tener una mayor cantidad de plasma en relación a eritrocitos y por lo tanto el hematocrito, que es lo que va a verificar el porcentaje de eritrocitos que hay en la sangre, va a disminuir. Sin embargo, la hemoglobina total, ojo, la hemoglobina total no disminuye. La hemoglobina total incrementa, pero al momento de tomar una muestra de sangre, vamos a ver que ha disminuido. ¿Por qué? Porque está hemodiluido. ¿Hasta cuándo podemos considerar que estos niveles de hemoglobina son normales? Hasta que tengamos 11 gramos sobre decilitro. Si tenemos 11 o menos, estamos hablando ya de un proceso patológico y hay que identificar la causa, ¿ok? En el embarazo también, ¿qué pasa con el hierro? Como ya vimos, la ferritina es un marcador de hierro en el organismo. El hierro en una mujer embarazada va a ser más susceptible de ser capturado, es decir, que se absorba mejor, que se pierda menos a través del intestino, ¿ok? Y recuerden que las mujeres perdemos hierro durante la menstruación, entonces durante el embarazo no hay menstruación. ¿Qué vamos a tener? Entonces, una mujer que es sana va a requerir más o menos 1000 miligramos de hierro para poder lograr un embarazo sin problemas. Lo que va a suceder es que ese hierro va a empezar a acumularse, ¿ok? Y en una mujer que tiene una dieta adecuada, que no ha tenido anemia, que come, por ejemplo, productos derivados de animal, etcétera,
no va a requerir probablemente la complementación con hierro. Una mujer que no tiene una dieta adecuada, más si hay alguna que tiene no sé qué es vegana o cosas así, pues sí va a requerir complementación con hierro. Las guías internacionales, como ha sido muy difícil definir quién tiene una buena cantidad de hierro y quién no, porque no es tan sencillo definirlo por persona, han solicitado que todas las mujeres embarazadas a partir del segundo trimestre tomen hierro. Y ustedes van a ver que todas las vitaminas y minerales que complementan el embarazo, que los venden como tal, tienen hierro añadido. Ojo con el hierro añadido porque dos cosas. La primera, puede generar náusea y en el primer trimestre uno de los principales problemas es la náusea. Entonces, este tipo de vitaminas no es necesario que se tomen en el primer trimestre porque no necesitamos muchísima más cantidad de hierro en el primer trimestre. Cuando se necesita segundo y tercer trimestre, y la ingesta del hierro puede generar náusea. Entonces, primer trimestre ni se agobien, no hay que pues fomentar esto, salvo una comida sana, ¿ok? Y a partir del segundo trimestre y tercer trimestre ya se puede indicar sin miedo de que haya mayor posibilidad de náusea. El sistema inmunológico, recuerden, punto 1, que el bebé no forma parte del cuerpo de la mamá, punto, no forma parte del cuerpo de la mamá. Como no forma parte del cuerpo de la mamá, el bebé tiene antígenos, es decir, sustancias o proteínas que son diferentes a la mamá. Y como son diferentes, el sistema inmune de la mamá los puede detectar como patológicos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el cuerpo de la mamá? Generar un poco de inmunosupresión, es decir, que el cuerpo de la mamá sea incapaz de montar una respuesta contra el bebé. Esta inmunosupresión va a ser de tipo celular y humoral, es decir, las células y los anticuerpos van a estar controlados hacia la baja, ¿ok? Y el efecto va a ser para tolerar la presencia del bebé, ¿ok? Algo que es interesante es que en algunas ocasiones hay mujeres que pueden llegar a tener una remisión temporal de enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo de la mujer está disminuyendo o está haciendo que no se monte una respuesta hacia, o sea, que se inmunomodule a la baja al sistema inmune. Hay zonas del cuerpo en la cual no hay inmunosupresión, como por ejemplo la vagina y el moco cervical. Y esto tiene un porqué. Si inmunosuprimimos la vagina o el moco cervical, vamos a tener una mayor posibilidad de infecciones vaginales o cervicales. Y esto puede generar irritación del útero y a su vez incrementar la posibilidad de amenaza de parto pretérmino o amenaza de aborto. Si bien el sistema inmune no está inmunosuprimido en la vagina, es muy frecuente que una mujer embarazada tenga infecciones de vías urinarias o infecciones vaginales a pesar de tener una buena higiene, ¿ok? Entonces hay que estar en revisión constante y una de las manifestaciones que pueden tener es solamente la presencia de amenaza de aborto. Entonces, por eso es importante tener una buena higiene, acudir a las consultas de manera regular y en caso de tener actividad uterina, acudir con el doctor, ¿ok? Sin automedicarse. Hablando de la higiene a nivel de la vagina, durante el embarazo y en general en la vida, se recomienda para las mujeres utilizar pantaletas de algodón, ¿ok? De preferencia, no utilizar estos calzones
como muy pequeños que les conocen como tangas. ¿Por qué? Porque pueden incrementar la posibilidad de generar infecciones de vías urinarias. ¿Y por qué no licra u otro tipo de tejidos? Porque el algodón es lo que permite una mejor respiración de la piel y eso disminuye el riesgo de infecciones. Entonces, por eso es importante también cuidar este tipo de cosas. En cuanto a la coagulación, lo que vamos a ver es exactamente lo mismo, un incremento de coagulación, o sea, de todas las células y proteínas asociadas a la coagulación, un incremento de plaquetas, pero al momento de tomar sangre pareciera como si hubieran disminuido por esta cuestión de la hemodilución. A nivel del sistema cardiovascular, hay una cosa que se llama gasto cardíaco. Ok. Déjenme ver. Ok. Ok. El gasto cardíaco se define como la cantidad de sangre, ¿ok?, que sale a partir del corazón. Y eso lo podemos ver como... Espera. Perdón. Y eso lo podemos ver o medir a través de algo que se llama fracción de eyección, ¿ok?, que es la cantidad de sangre que sale de los grandes vasos. Entonces, cuando llega la sangre, llega al corazón y a partir del corazón sale hacia el cuerpo. ¿De qué va a depender el gasto cardíaco? Va a depender de la velocidad con la cual se contraiga el corazón, ¿ok? A mayor velocidad, pues más sangre sale y va a depender de la cantidad de sangre que haya dentro del corazón. A mayor cantidad de sangre, mayor gasto cardíaco, ¿ok? Entonces, otra vez, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale a través de los grandes vasos del corazón. A mayor velocidad de la contracción cardíaca, ¿ok?, el gasto cardíaco, es decir, sale mayor cantidad de sangre. A mayor sangre que se encuentre dentro del corazón en un momento dado, mayor gasto cardíaco va a haber, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con el embarazo? En el embarazo ya vimos que tenemos una mayor cantidad de sangre, entonces vamos a tener un incremento en el gasto cardíaco y también va a haber un incremento de la frecuencia cardíaca. Entonces, como tal, el gasto cardíaco va a estar aumentado por estas dos circunstancias, por un incremento del volumen y un incremento de la frecuencia cardíaca. ¿Cuántos latidos por minuto más o menos vamos a tener extras en el embarazo? Va a ser un promedio de 10 latidos por minuto más. ¿A partir de cuándo? Esto se puede ver a partir de la 5ª semana de gestación, sin embargo, es más evidente a partir de la semana 20 de gestación. Y cuando vemos el gasto cardíaco, quisiera que vieran esto. Tenemos una mujer que no está embarazada y aquí tiene un gasto cardíaco de 5. Pero cuando estamos a partir de la mitad del embarazo, es decir, de la semana 20, de 5 ya está en 6.8 y hacia conforme va incrementando el embarazo, va incrementando también el gasto cardíaco, ¿ok? ¿Qué pasa cuando estamos durante el trabajo de parto?
quien no ha vivido un trabajo de parto no sabe lo que realmente es, y de eso lo digo un poco de broma, pero la verdad es que es súper cansado y duele. Entonces, cuando hay dolor, a cualquiera, cuando hay dolor, pues incrementa la frecuencia cardíaca. Entonces, por eso vamos a ver que durante el trabajo de parto, como vamos a tener periodos de dolor y vamos a tener también periodos de esfuerzo, el gasto cardíaco va a incrementar. Entonces, en las mujeres que tengan, por ejemplo, alguna enfermedad del corazón estructural, una enfermedad estructural del corazón, etcétera, pueden llegar a sufrir durante el trabajo de parto y vean el posparto, es decir, después de que nace el bebé, todavía se pone esto con un gasto cardíaco todavía mayor. Ustedes pueden ver a las mujeres que acaban de parir, o sea, no luego ya salió, sino los primeros días, van a empezar a ver, por ejemplo, que hay algunas que tienden a sudar muchísimo, etcétera, y va a ser justo por este incremento del gasto cardíaco. ¿Qué va a pasar también con el corazón y con la frecuencia cardíaca? Ustedes saben que cuando tenemos menor cantidad de sangre que le llegue al corazón, el corazón responde incrementando la frecuencia cardíaca, ¿ok? Por lo que ya vimos del gasto cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Cuando estamos después de la semana 20, antes no, pero sí después de la semana 20, vamos a ver un proceso de vasodilatación, es decir, los vasos sanguíneos se van a hacer cada vez más grandes y como se están haciendo cada vez más grandes, va a bajar la cantidad de sangre que llega un poco al corazón y como va a bajar un poco la sangre que llega al corazón, va a subir la frecuencia cardíaca para mantener el gasto cardíaco lo mejor posible. Algo que va a ocurrir en el embarazo es que dependiendo de la posición en la cual esté sentada o acostada o reclinada la mujer embarazada, el gasto cardíaco va a cambiar. Por ejemplo, una mujer que está sentada, el gasto cardíaco va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar un poco? Más bien va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la sangre se va a quedar en las piernas, va a llegar menor cantidad de sangre al corazón, entonces la frecuencia cardíaca sube. Cuando una mujer está acostada boca arriba, se siente horrible, pero vamos a ver, va a bajar muchísimo la cantidad de sangre que llega al corazón, ¿ok? Y va a incrementar la frecuencia cardíaca. Entonces, dependiendo de la posición en que se encuentra una mujer embarazada ya hacia término, va a ser lo que vamos a tener en relación al gasto cardíaco. Esto también ocurre si una mujer está acostada del lado derecho o del lado izquierdo. Recuerden que del lado izquierdo tenemos a la aorta, es decir, la aorta descendente, y del lado derecho tenemos a la cava. La aorta, por su histología, va a tener músculo. La vena cava no tiene músculo. Entonces, cuando una mujer embarazada se acuesta de lado y es del lado derecho, el bebé o la bebé va a aplastar la cava y no va a regresar muchísima sangre hacia el corazón y va a incrementar la frecuencia cardíaca. Una mujer que está embarazada y se acuesta del lado izquierdo, aunque el bebé también va a aplastar un poco el lado izquierdo, recuerden que ese vaso sanguíneo es más fuerte porque contiene músculo y va a impedir justo que va a ofrecer más resistencia a que lo aplasten y entonces vamos a tener no tanto cambio en el gasto cardíaco que va a ir teniendo esta paciente. Entonces, eso es importante conocerlo también en la mujer embarazada para entender también, porque una mujer que está ya en el segundo y tercer trimestre, que se para rápido, se puede marear por lo mismo, eso se llama hipotensión ortostática, y eso se da porque en realidad cuando nos paramos, cuando estamos sentados o acostados, el tono de los vasos, es decir, la cantidad o el diámetro de los vasos sanguíneos es mayor que cuando nos paramos. Ahí tiene que haber un poco de vasoconstricción.
Entonces, esto en una mujer embarazada no ocurre tan rápido, y como no ocurre tan rápido, entonces hay una menor cantidad de sangre que está llegando al cerebro y la mujer embarazada lo siente como el mareo asociado a la hipotensión. Dentro del sistema cardiovascular vamos a ver que el corazón va a rotar un poco hacia la izquierda y hacia arriba, y esto va a ser ya hacia el final del embarazo asociado a la presencia del abdomen. La función del ventrículo izquierdo no va a aumentar, pero lo único es que la posición del corazón va a subir un poco por el diafragma. La presión arterial va a descender conforme vayamos avanzando en el embarazo, siendo lo menor después de la semana 20, otra vez. Conforme nos vamos acercando al final del embarazo, el cuerpo va mejorando su adaptación y puede ir subiendo un poco, pero no va a ser muy similar a la que tengamos antes del embarazo. En el cuerpo tenemos un sistema que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona de este sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que vamos a tener como objetivo es mantener la presión arterial. ¿Y cómo vamos a mantener la presión arterial? La vamos a mantener absorbiendo o liberando sodio a través de la orina. Recuerden que el sodio hacia el cuerpo, siempre que se absorbe junto con agua. Entonces, si la presión de una persona baja, el riñón responde absorbiendo mayor cantidad de sodio junto con agua para que incremente el volumen sanguíneo y entonces se incremente la presión arterial. Si la presión arterial sube, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Tiene que perder por orina mayor cantidad de sodio para que ese sodio salga junto con agua y poder tener entonces menor cantidad de plasma disponible y así bajar la presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? En el momento en que tenemos una disminución de la presión arterial, va a incrementar la renina. La renina va a actuar sobre el angiotensinógeno, que es una proteína que va a ser sintetizada por el hígado, y este angiotensinógeno modificado por la renina, ¿ok?, va a estar produciendo una proteína nueva que se llama angiotensina 1, ¿ok? Esta angiotensina 1, cuando va a pasar esta proteína por el torrente sanguíneo en el pulmón se sintetiza una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima convertidora de angiotensina va a cambiar de angiotensina 1 a angiotensina 2 y la angiotensina 2 tiene la capacidad de producir vasoconstricción, es decir, que los vasos sanguíneos se hagan más pequeños y va a tener también la capacidad de actuar a nivel de la corteza suprarrenal, es decir, a nivel de la glándula suprarrenal, para que libere aldosterona. Al liberar aldosterona, la aldosterona actúa sobre la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. ¿Para qué? Para que se absorba o se secrete sodio dependiendo. En este caso, cuando tenemos mayor cantidad de aldosterona, en ese momento se reabsorbe sodio. Si tenemos menor cantidad de aldosterona, entonces se libera sodio por la orina. La función del sistema renina-angiotensina-aldosterona entonces es mantener la presión arterial por dos métodos. Uno, la vasoconstricción de las arterias y dos, la liberación de la de la aldosterona. Y la aldosterona va a actuar sobre las concentraciones de sodio. A mayor aldosterona, mayor reabsorción de sodio a nivel de la nefrona y entonces si se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua.
y con eso incrementamos la presión arterial y incrementamos el volumen. Entonces, el sistema cardiovascular en el embarazo vamos a tener que hay un incremento, ¿ok?, en la cantidad de renina y vamos a tener también un incremento en la cantidad de angiotensina. Ojo, que este incremento va a estar dado por el riñón materno y por la placenta, y el de la angiotensina va a estar dado por el hígado fetal y el materno. Entonces, aquí lo que quiero que vean es que el bebé y estructuras asociadas al embarazo son los que van a mantener o van a ayudar a regular la presión. En el sistema respiratorio, lo que vamos a tener va a ser una modificación discreta derivada del incremento del volumen del abdomen que va a elevar el diafragma. Algo que es importante que conozcan son cómo respiramos. Tenemos inspiración y tenemos expiración, ¿ok? Cuando nosotros estamos normal, sin hacer ejercicio, tranquilo, sin estrés ni nada, vamos a tener una inspiración y una expiración tranquila. A eso le llamamos volumen corriente. Aquí viene como tidal volume o volumen corriente. Si yo les pido que respiren normal y después que metan mucho aire, ¿ok?, a eso le vamos a llamar volumen de reserva inspiratorio, ¿ok? Volumen de reserva inspiratorio. Si después tienen ustedes una salida abrupta de aire, eso le vamos a llamar volumen de reserva expiratorio. Denme un momento. Perfecto. Entonces, a eso le llamamos volumen de reserva expiratorio, ¿ok? Cuando tenemos un incremento y una disminución, ¿ok?, del mayor volumen inspiratorio y expiratorio, a eso le llamamos capacidad vital. Y con eso voy a dejar hasta aquí la clase. Denme